Mississippi para estudiar enfermería, mientras que Bryson Rivers intentó seguir una carrera como jugador de fútbol universitario. A pesar de estar en universidades separadas, Bryson mantenía un control constante sobre Lauren, llamándola repetidamente y exigiendo saber dónde estaba, con quién hablaba y qué estaba haciendo. Los amigos de Lauren intentaron advertirle sobre lo tóxica que era su relación, pero ella siempre justificaba el comportamiento de Bryson, diciendo que lo hacía porque la amaba demasiado. Con el tiempo, el comportamiento de Bryson se volvió más agresivo. Durante sus visitas a Lauren, las discusiones eran frecuentes, y en algunas ocasiones, incluso llegaron a la violencia física. Sin embargo, Lauren nunca reportó los incidentes a las autoridades ni a su familia, temiendo que las cosas empeoraran. Su familia, aunque preocupada, desconocía la magnitud de la situación, ya que Lauren evitaba contarles detalles. En diciembre de 2023, durante un viaje a Tennessee, la relación llegó a un punto de quiebre. Según la denuncia presentada por Lance Johansson, Bryson había tenido un ataque de celos tras ver mensajes en el teléfono de Lauren. Esto desencadenó un episodio violento en el que, según los informes, Bryson la golpeó y la retuvo contra su voluntad en una cabaña. Lauren logró enviar un mensaje de auxilio a su padre, quien alertó a las autoridades. Bryson fue arrestado esa misma noche, y Lauren fue llevada al hospital con lesiones graves. Durante el juicio inicial, el testimonio de Lance Johansson fue contundente. Hizo hincapié en el peligro que Bryson representaba para su hija y en su historial de comportamiento agresivo. Pidió al juez que no le concediera la libertad bajo fianza, argumentando que Bryson no solo era un riesgo para Lauren, sino también para cualquiera que estuviera cerca de ella. Sin embargo, a pesar de los argumentos presentados y las pruebas del abuso físico y emocional, Bryson fue liberado bajo fianza 7 meses después, con ciertas restricciones que incluían mantenerse alejado de Lauren. Pero esas restricciones no fueron suficientes para mantenerla a salvo. Bryson comenzó a acechar a Lauren, rompiendo las órdenes judiciales y burlando la supervisión de las autoridades. Según los registros telefónicos presentados más tarde, había comenzado a enviarle mensajes amenazantes tan pronto como fue liberado, diciendo que no permitiría que lo dejara. El 14 de julio de 2024, solo unas semanas después de su liberación, Bryson Rivers apareció en la casa de Lauren. Según los informes policiales, él la esperó en el estacionamiento hasta que ella regresó del trabajo. Testigos dijeron que se escucharon gritos antes de que Bryson la atacara brutalmente con un arma. Para cuando los vecinos intervinieron y llamaron a la policía, Bryson ya había huido, y Lauren había sucumbido a sus heridas. La comunidad quedó en estado de shock y furia. El caso planteó preguntas importantes sobre cómo alguien con un historial de violencia tan claro pudo haber sido liberado bajo fianza y cómo el sistema falló en proteger a una víctima vulnerable. Vigilia tras vigilia, la comunidad de Ocean Springs honró la memoria de Lauren Johansson mientras exigía justicia. Bryson Rivers fue arrestado nuevamente semanas después en un estado vecino, escondido en la casa de un conocido. Ahora enfrenta cargos de asesinato premeditado, y la familia de Lauren sigue luchando para asegurarse de que su trágica muerte no quede impune. La historia de Lauren Johansson no solo dejó una cicatriz imborrable en su comunidad, sino que también sirvió como un recordatorio devastador de las fallas del sistema para proteger a quienes más lo necesitan. Arrestado en ese mismo momento por secuestro agravado, intento de homicidio y violencia doméstica. Durante su interrogatorio en la comisaría, Bryson mostró una calma perturbadora. Negó cualquier intención de hacerle daño a Lauren, alegando que solo se trataba de un malentendido. Sin embargo, las pruebas físicas y el testimonio de Lauren dejaron en claro la brutalidad de sus acciones. Los médicos que atendieron a Lauren en el hospital confirmaron que sus heridas incluían varias fracturas, hematomas extensos y marcas de estrangulamiento en su cuello. Fue en ese momento que Lauren finalmente decidió hablar abiertamente con su familia sobre el abuso que había sufrido a lo largo de los años. Lance Johansson, el padre de Lauren, estaba furioso y devastado. Inmediatamente presentó cargos contra Bryson y solicitó una orden de restricción para mantenerlo alejado de su hija. El caso tomó un giro mediático cuando los detalles del ataque salieron a la luz, especialmente el episodio de Bryson escondido debajo de la cama de Lauren. La comunidad quedó impactada por la magnitud de control y violencia que Bryson ejercía sobre ella, y muchas personas comenzaron a cuestionar cómo el sistema legal permitía que alguien con antecedentes de comportamiento abusivo continuara acosando a su víctima.
A pesar de los cargos presentados y la evidencia abrumadora, Bryson fue liberado bajo fianza en mayo de 2024, luego de pasar solo 5 meses en la cárcel. Lauren, aterrorizada, decidió mudarse con Nick Bell, quien continuó brindándole apoyo emocional y protección. Sin embargo, Bryson no respetó las restricciones legales impuestas. Comenzó a enviar mensajes amenazantes y a acechar a la pareja. A menudo se le veía rondando cerca de la casa de Lauren, pero las autoridades no actuaron de manera efectiva a pesar de las constantes denuncias. El 20 de julio de 2024, apenas unas semanas después de su liberación, Bryson llevó a cabo su acto final de violencia. Se presentó en la casa de Lauren con un arma, irrumpió por la puerta principal y disparó a Nick Bell mientras intentaba protegerla. Luego, se dirigió hacia Lauren y le disparó a quemarropa. Ambos murieron en el acto. Los vecinos, alarmados por los disparos, llamaron a la policía, pero cuando llegaron, Bryson ya se había quitado la vida. La noticia del asesinato de Lauren y Nick sacudió a la comunidad y al país entero. Muchas personas criticaron el sistema judicial por su incapacidad para proteger a Lauren y por haber permitido que Bryson quedara en libertad a pesar de su historial violento. En los días posteriores al incidente, cientos de personas asistieron a vigilias en memoria de Lauren y Nick. La familia Johansson inició una campaña para crear conciencia sobre la violencia doméstica, exigiendo reformas en las leyes de protección para víctimas de abuso. El caso de Lauren Johansson y Bryson Rivers ahora se recuerda como una tragedia que pudo haberse evitado, una advertencia sobre los peligros de ignorar las señales de abuso y la necesidad de justicia real para las víctimas. Amenazaba la vida de Lauren y que liberarlo sería una sentencia de muerte para ella. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, Bryson logró pagar la fianza y fue liberado el 22 de diciembre. A partir de ese momento, la vida de Lauren se convirtió en un reloj que marcaba el tiempo hacia una tragedia inevitable. Bryson, quien juró cambiar, nunca se alejó realmente de su obsesión con Lauren. Tras su liberación, Bryson se presentó en la Universidad de Lauren disfrazado para evitar ser reconocido. A pesar de las órdenes de alejamiento emitidas, él encontraba maneras de vigilarla desde lejos. Lauren comenzó a notar detalles extraños, su auto con marcas de polvo que antes no estaban ahí, llamadas de números desconocidos en la madrugada, y sombras que parecían seguirla incluso en los lugares más seguros. El 3 de enero de 2024, Bryson finalmente tomó la decisión de no esconderse más. Entró en el edificio de apartamentos donde Lauren vivía con Nick Bell. Según testigos, entró de manera agresiva, armado y lleno de ira. La discusión entre Bryson y Lauren rápidamente escaló, y los vecinos alertaron a la policía tras escuchar gritos desgarradores. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Bryson sosteniendo un arma frente a Nick y a Lauren, quienes se abrazaban como si supieran que ese podría ser su último momento juntos. Los intentos de negociación de la policía se prolongaron durante horas, mientras Bryson continuaba amenazando con acabar con la vida de Lauren y luego con la suya. Al final, en un giro dramático, Bryson soltó a Nick pero mantuvo a Lauren como rehén, llevando la situación a un trágico desenlace. Una detonación resonó en el aire. Cuando los oficiales irrumpieron, encontraron a Lauren inconsciente, pero milagrosamente viva. Bryson, por otro lado, había cumplido su última amenaza y se había quitado la vida. La comunidad quedó conmocionada por el incidente. Lauren sobrevivió, pero las cicatrices emocionales y físicas que dejó esta tragedia serían permanentes. Las preguntas sobre cómo un hombre con antecedentes de abuso tan graves pudo ser liberado bajo fianza persiguieron a las autoridades y a quienes amaban a Lauren. En su declaración final ante los medios, Lance Johansson dijo con lágrimas en los ojos: «Les advertí que esto pasaría. Mi hija nunca debió haber pasado por esto, pero al menos ahora, tal vez ella tenga una oportunidad de empezar de nuevo». La historia de Lauren y Bryson sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros del abuso doméstico y de las fallas en el sistema de justicia que permitieron que esta tragedia ocurriera. Para manejar la liberación de Bryson Rivers. Finalmente, el 10 de junio de 2024, Bryson publicó la fianza con la ayuda de una compañía llamada Safeway Bail Bonds. Una vez fuera, fue equipado con un monitor GPS, pero el dispositivo resultó ser poco más que una formalidad. Bryson pronto comenzó a manipular el sistema. Según informes posteriores, encontró maneras de interferir con el dispositivo,
creando zonas de sombra donde sus movimientos no eran rastreados con precisión. Lauren Johansson, mientras tanto, intentaba reconstruir su vida, pero el constante temor de que Bryson volviera la perseguía. A pesar de las órdenes de restricción y los intentos de las autoridades de mantenerla a salvo, Bryson comenzó a acecharla nuevamente, encontrando formas de aparecer cerca de su trabajo, su universidad e incluso su casa. El 25 de junio de 2024, Bryson violó deliberadamente las condiciones de su fianza y viajó fuera del condado de Davidson. Nadie lo notó hasta días después, cuando su monitor GPS mostró inconsistencias en su ubicación. Para entonces, Bryson ya había llegado a Mississippi y estaba acechando a Lauren desde las sombras. El 1 de julio de 2024, ocurrió lo inevitable. Bryson irrumpió en la casa de Lauren en medio de la noche. Aunque las autoridades llegaron poco después de que los vecinos escucharan los gritos, Bryson ya había sometido a Lauren a una escena violenta y aterradora. Cuando la policía irrumpió en la casa, encontraron a Bryson sosteniendo un cuchillo mientras Lauren intentaba defenderse con desesperación. Los oficiales dispararon, hiriendo gravemente a Bryson y logrando rescatar a Lauren antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de sobrevivir al ataque, Lauren quedó devastada física y emocionalmente. Bryson murió en el hospital horas después del incidente, y el caso puso de manifiesto las graves fallas en el sistema judicial que permitieron su liberación, incluso con un historial tan claro de violencia. En los días posteriores al ataque, Lance Johansson se dirigió a los medios, visiblemente abatido. Mi hija no debería haber tenido que vivir con este miedo constante. Todo esto podría haberse evitado si alguien hubiera escuchado nuestras advertencias. Ahora estamos agradecidos de que esté viva, pero estas cicatrices nunca sanarán por completo, dijo entre lágrimas. Intentos fallidos de proteger a su hija. El sistema falló a Lauren, dijo al jurado. Pero no permitamos que falle ahora. Hagamos justicia por ella. La historia de Lauren Johansson se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica y la necesidad de reformas en el sistema de justicia penal. Grupos de defensa de víctimas comenzaron a usar su caso como ejemplo de los peligros de liberar a perpetradores de abuso bajo fianza, especialmente cuando hay evidencia clara de que representan una amenaza para sus víctimas. Aunque la condena de Bryson Rivers trajo algo de alivio a la familia Johansson, el vacío dejado por la pérdida de Lauren nunca podrá llenarse. Su memoria, sin embargo, vive en los esfuerzos incansables de su familia y de innumerables activistas que trabajan para garantizar que ninguna otra víctima enfrente el mismo destino trágico. Caso siguió siendo uno de los más polémicos y discutidos en los medios. La narrativa que surgió a medida que se desarrollaban los acontecimientos era una historia de fallos sistémicos, negligencia institucional y una trágica cadena de eventos que llevó a la muerte brutal de Lauren Johansson. En el momento de su arresto, Bryson Rivers no mostró signos de arrepentimiento. De hecho, durante su detención, permaneció en silencio, sin ofrecer explicaciones ni declaraciones. La policía encontró en su poder un cuchillo ensangrentado, el cual, tras análisis forenses, coincidió con las heridas encontradas en el cuerpo de Lauren. También llevaba consigo un pequeño bolso con dinero en efectivo, mapas de los estados del sur y ropa de repuesto, lo que indicaba que planeaba seguir huyendo. Las autoridades enfrentaron críticas severas por su manejo del caso. Desde la reducción de la fianza inicial hasta las múltiples oportunidades en las que Bryson rompió los términos de su liberación, los errores parecían interminables. La empresa de monitoreo GPS, Freedom Monitoring Services, fue objeto de una investigación exhaustiva, y se reveló que no habían realizado un seguimiento adecuado de los movimientos de Bryson ni informado inmediatamente a las autoridades cuando descubrieron que había dejado el condado de Davidson. La compañía de fianzas también fue sancionada por su falta de diligencia al permitir que Bryson saliera bajo condiciones que no se cumplieron. La tragedia de Lauren Johansson y Bryson Rivers dejó una marca indeleble en la comunidad y generó un debate nacional sobre las políticas de fianza, los mecanismos de protección para las víctimas de violencia doméstica y la necesidad de reforzar las medidas de seguimiento para los acusados de crímenes violentos. Aunque la historia de Lauren es un recordatorio sombrío de los peligros de ignorar las señales de advertencia, también es un testimonio de la fuerza y resiliencia de una mujer que sobrevivió a una pesadilla inimaginable. Donde los empleados, sin conocimiento previo del caso, no pudieron completar la instalación del dispositivo debido a la falta de documentación adecuada. Como resultado,
Bryson Rivers salió de la instalación sin ningún monitor GPS, lo que significaba que las autoridades no tenían forma de rastrear sus movimientos. Este error crítico puso en peligro a Lauren Johansson, quien ya estaba viviendo bajo un constante temor. Mientras tanto, Bryson aprovechó el caos y las lagunas en el sistema. En lugar de regresar a su residencia registrada, desapareció sin dejar rastro. El sistema judicial no se dio cuenta de su ausencia inmediata, y las alertas que debieron haberse generado cuando no se cumplió con las condiciones de la fianza simplemente nunca se activaron. El 26 de junio de 2024, 2 días después de su liberación, Bryson reapareció en la ciudad natal de Lauren en Mississippi. Los registros de llamadas telefónicas revelaron que había contactado a Lauren varias veces desde su liberación, a pesar de que una de las condiciones de la fianza era evitar cualquier comunicación directa o indirecta con ella. Lauren, temiendo por su vida, había bloqueado el número de Bryson y reportado los intentos de contacto a las autoridades, pero las acciones fueron demasiado lentas. El 28 de junio de 2024, la tragedia finalmente ocurrió. Bryson irrumpió en la casa de Lauren a altas horas de la noche, burlando las cerraduras y sistemas de seguridad que su familia había instalado para protegerla. A pesar de los gritos y los intentos de su familia por detenerlo, Bryson atacó violentamente a Lauren, dejándola gravemente herida antes de que llegara la policía. Bryson fue abatido en el lugar después de que apuntara con un arma a los oficiales. Lauren fue trasladada de urgencia al hospital con múltiples lesiones, incluida una conmoción cerebral y varias costillas rotas. Aunque sobrevivió, quedó emocionalmente traumatizada por el ataque y los meses de acoso continuo que culminaron en este violento incidente. Su familia, destrozada por el horror de la situación, culpó directamente a las fallas en el sistema judicial y a la negligencia de las autoridades que permitieron que Bryson fuera liberado sin la supervisión adecuada. El caso de Bryson Rivers y Lauren Johansson no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también desató un debate nacional sobre las deficiencias en la supervisión de los acusados liberados bajo fianza. Los errores administrativos, la falta de comunicación y las brechas en los protocolos de monitoreo quedaron expuestos como fallas sistémicas que ponen en riesgo la seguridad de las víctimas de violencia doméstica. En una conferencia de prensa semanas después del ataque, Lance Johansson, el padre de Lauren, se dirigió al público con lágrimas en los ojos. Hicimos todo lo que pudimos para proteger a nuestra hija. Pero el sistema falló en cada paso del camino. Las autoridades tuvieron varias oportunidades para detener esto, pero eligieron ignorarlas. Esto no es solo nuestra tragedia, es un llamado de atención para evitar que otras familias pasen por lo mismo. La historia de Lauren Johansson se convirtió en un símbolo de la lucha por la reforma en el manejo de casos de violencia doméstica y las políticas de fianza en todo el país. Mientras Lauren continúa su camino hacia la recuperación, su familia ha iniciado campañas de concienciación para asegurar que ninguna otra víctima tenga que enfrentar la misma indiferencia y errores del sistema judicial. A Lauren, rogándole que se mantuviera alerta y que no bajara la guardia. Aunque ella trató de calmar a su padre asegurándole que estaba tomando precauciones, Lauren no podía ocultar el miedo que la invadía ante la posibilidad de que Bryson apareciera inesperadamente. El 3 de julio de 2024, mientras las autoridades seguían buscando a Bryson Rivers, Freedom Monitoring Services finalmente admitió sus errores al no haber detectado que la dirección proporcionada por él era la residencia de Lauren Johansson. La compañía emitió un comunicado diciendo que había una confusión debido a la falta de comunicación entre ellos y la oficina del tribunal. Sin embargo, para Lauren y su familia, las disculpas llegaron demasiado tarde. Esa misma noche, alrededor de las 10:45 de la noche, un vecino de Lauren reportó haber visto un vehículo sospechoso estacionado cerca de su casa. Al ser informado, Lance Johansson intentó comunicarse con su hija, pero no obtuvo respuesta. En un estado de pánico, llamó a la policía local y se dirigió a la casa de Lauren. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron la puerta principal abierta y señales de forcejeo en el interior. Lauren no estaba en la casa. Su teléfono fue hallado destrozado en el suelo, y sus llaves estaban tiradas cerca de la entrada. Todo indicaba que había sido llevada por la fuerza. Inmediatamente, se emitió una alerta de búsqueda para localizar a Lauren y a Bryson Rivers. La investigación reveló que Bryson había llegado a la ciudad en secreto días antes, utilizando un vehículo alquilado a nombre de un conocido. Había estado vigilando la casa de Lauren, esperando el momento perfecto para actuar.
Las cámaras de seguridad cercanas lo captaron entrando a la propiedad esa noche, pero no fue hasta horas más tarde que se descubrió el alcance de sus acciones. El 4 de julio, a primera hora de la mañana, las autoridades encontraron el vehículo de Bryson abandonado en un bosque cercano a la carretera estatal. Dentro, había rastros de sangre que coincidían con el tipo sanguíneo de Lauren. También encontraron algunas de sus pertenencias, como un bolso y una chaqueta. La búsqueda en la zona se intensificó, pero no había señales de ellos. La familia Johansson estaba destrozada. Lance, lleno de impotencia, pidió desesperadamente ayuda a través de los medios de comunicación, rogando a cualquiera que tuviera información sobre su hija que se pusiera en contacto con las autoridades. Mi hija merece vivir una vida en paz. Todo lo que queremos es que regrese a salvo, dijo entre lágrimas. La comunidad local se unió a la búsqueda, y grupos de voluntarios recorrieron los bosques y carreteras cercanas. Sin embargo, las esperanzas de encontrar a Lauren con vida comenzaban a desvanecerse a medida que pasaban las horas. El 5 de julio de 2024, por la tarde, las autoridades finalmente localizaron a Bryson Rivers. Estaba escondido en una cabaña abandonada a unos 20 kilómetros del lugar donde se encontró el vehículo. Lauren estaba con él, inconsciente, pero viva. Había sido golpeada y presentaba signos de deshidratación severa. Bryson fue arrestado sin incidentes, aunque inicialmente trató de justificar sus acciones diciendo que solo quería hablar con ella. Lauren fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido heridas físicas significativas, pero que se recuperaría con el tiempo. Sin embargo, el trauma emocional tardaría mucho más en sanar. Mientras Bryson era trasladado de nuevo a la custodia, esta vez con medidas extremas para garantizar que no pudiera eludir el sistema nuevamente, Lauren comenzó su largo camino hacia la recuperación. El caso de Bryson Rivers y Lauren Johansson se convirtió en un símbolo de las fallas sistémicas que permiten que los agresores reincidentes pongan en peligro a sus víctimas. La familia Johansson hizo un llamado a las autoridades para implementar reformas urgentes en el manejo de casos de violencia doméstica y liberaciones bajo fianza. No podemos permitir que otra familia pase por esto, declaró Lance Johansson en una conferencia de prensa. El sistema necesita cambiar, y no nos detendremos hasta que lo haga. ¿En qué la encontraron? La escena era desgarradora, y Lance Johansson, al ver a su hija en ese estado, cayó de rodillas, incapaz de contener su dolor. Lauren Johansson, quien había luchado durante tanto tiempo contra un ciclo de abuso, había perdido la vida de la manera más brutal imaginable. La policía de Gulfport inició una investigación de inmediato, sellando el área del cementerio y recopilando pruebas. El auto fue examinado minuciosamente, y pronto se encontraron rastros que vinculaban directamente a Bryson Rivers con el asesinato. En el maletero del vehículo, los investigadores encontraron una pala con tierra húmeda, lo que indicaba que Bryson había intentado enterrar el cuerpo, pero por razones desconocidas había abandonado la idea. También encontraron un par de guantes de látex y restos de sangre en el volante. Mientras las autoridades intensificaban la búsqueda de Bryson Rivers, surgieron más detalles perturbadores. Los registros del GPS que Freedom Monitoring Services habían pasado por alto mostraron que Bryson había estado moviéndose entre Hattiesburg y Gulfport desde el 1 de julio. Las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana captaron imágenes de Bryson comprando bolsas de basura y cinta adhesiva la noche antes de que el cuerpo de Lauren fuera encontrado. La familia Johansson, devastada por la tragedia, exigió respuestas. Lance Johansson apareció frente a los medios de comunicación para expresar su furia contra el sistema judicial y las instituciones que, en su opinión, habían fallado repetidamente en proteger a su hija. Esto no fue un accidente, declaró con voz firme pero temblorosa. Esto es el resultado de la incompetencia y el descuido. Si el sistema hubiera hecho su trabajo, mi hija todavía estaría viva. La búsqueda de Bryson Rivers se convirtió en una prioridad nacional, la policía emitió un aviso de búsqueda en múltiples estados, y el FBI se involucró en el caso, calificando a Bryson como un fugitivo peligroso. Mientras tanto, el público mostró su indignación en las redes sociales, exigiendo justicia para Lauren y reformas en el sistema judicial para evitar que otros casos de violencia doméstica terminaran de la misma manera. El 5 de julio de 2024, Bryson Rivers fue localizado en una cabaña abandonada cerca de Biloxi, Mississippi. Estaba armado y resistió el arresto,
pero después de una tensa confrontación con las fuerzas del orden, fue capturado sin mayores incidentes. Al ser arrestado, Bryson no mostró remordimiento alguno y, según los informes, dijo a los oficiales: «Ella nunca iba a dejarme, y yo nunca iba a dejarla». La autopsia de Lauren reveló que había sufrido múltiples fracturas en el cráneo y las costillas, y que las lesiones en su rostro eran tan severas que la hicieron irreconocible. El informe también indicó que la muerte había ocurrido al menos 24 horas antes de que su cuerpo fuera descubierto. Este hallazgo enfureció aún más a la familia Johansson, ya que significaba que hubo tiempo suficiente para que las autoridades actuaran antes de que fuera demasiado tarde. El juicio de Bryson Rivers comenzó meses después, y la fiscalía presentó un caso contundente en su contra, apoyado por evidencia física, registros de GPS y testimonios de testigos. Lance Johansson testificó en el juicio, su dolor evidente mientras hablaba sobre los. El 31 de julio de 2024, en el Tribunal de Justicia de Gulfport, los fiscales presentaron un caso contundente contra Bryson Rivers. Los cargos incluían asesinato en primer grado, secuestro, manipulación de evidencia, y violación de los términos de su liberación bajo fianza. Durante la audiencia, los fiscales detallaron los momentos previos y posteriores al asesinato de Lauren, basándose en registros telefónicos, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. La evidencia más impactante fue un mensaje de texto enviado desde el teléfono de Lauren justo antes de su desaparición. Los fiscales argumentaron que Bryson había obligado a Lauren a escribir el mensaje, lo que explicaba por qué su padre, Lance Johansson, sintió que el texto no sonaba como algo que su hija escribiría. También presentaron pruebas de que Lauren había sido llevada a la fuerza desde su residencia en el condado de Forest antes de ser asesinada. El caso generó una oleada de indignación pública. Manifestantes se reunieron fuera del tribunal, portando carteles que exigían justicia para Lauren y denunciando las fallas del sistema judicial que permitieron que Bryson estuviera libre en primer lugar. Organizaciones de derechos de las víctimas comenzaron campañas para reformar las políticas de fianza y mejorar la supervisión de los agresores reincidentes. Mientras tanto, la familia Johansson, devastada pero determinada, trabajó incansablemente para que la historia de Lauren no fuera olvidada. Lance y Tamila Johansson crearon una fundación en su memoria, dedicada a ayudar a las víctimas de violencia doméstica y a presionar por cambios en el sistema judicial. «El sistema falló a nuestra hija de maneras que nunca podremos comprender por completo», dijo Lance durante una vigilia en honor a Lauren. «Pero no permitiremos que su muerte sea en vano. Lucharemos por las mujeres que todavía están atrapadas en el ciclo del abuso, para que tengan una oportunidad de sobrevivir y vivir». La audiencia preliminar fue solo el comienzo de un largo proceso legal, pero el caso de Bryson Rivers se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de ignorar las señales de peligro. En cada paso, la tragedia de Lauren Johansson dejó una marca profunda en la comunidad y en el sistema que prometió protegerla pero que, al final, la dejó caer. De Hattiesburg, donde permaneció estacionado en un callejón oscuro durante unos 20 minutos. Luego, según los registros del GPS del automóvil y las cámaras de tráfico, se dirigió hacia una zona boscosa al norte del condado de Forest. Durante este tiempo, los datos del teléfono móvil de Bryson mostraron múltiples búsquedas en Internet relacionadas con la limpieza de sangre y la eliminación de pruebas. A las 7:34 de la mañana, Bryson fue captado nuevamente por cámaras de tráfico mientras regresaba al área donde vivía Lauren Johansson. Sin embargo, esta vez el vehículo permaneció en movimiento, aunque pasó cerca de la casa, no se detuvo. Las autoridades creen que Bryson estaba intentando asegurarse de que nadie sospechara que algo había ocurrido. Después de esto, el automóvil fue rastreado hacia una carretera secundaria que llevaba al cementerio de Wolf River, el lugar donde finalmente se encontró el cuerpo de Lauren. En el tribunal, el investigador Daniel Benoist presentó estas pruebas junto con las imágenes de las cámaras de seguridad de la residencia de Lauren. Las imágenes mostraban claramente a Bryson entrando y saliendo de la casa de Lauren en momentos clave. En una de las grabaciones, alrededor de las 4:45 de la madrugada, se podía observar a Bryson cargando un objeto grande y envuelto, que luego colocó en el maletero del automóvil. Aunque la calidad de las imágenes no era perfecta, la fiscalía argumentó que esto coincidía con el momento en que Lauren habría sido atacada. El testimonio de Benoist también reveló detalles inquietantes. Según un análisis forense preliminar, los rastros de sangre encontrados en el asiento trasero del automóvil de Lauren coincidían con su ADN. Además,
Un cuchillo recuperado del lugar donde arrestaron a Bryson tenía rastros de sangre que también correspondían con Lauren Johansson. Los forenses determinaron que el arma había sido utilizada tanto para infligir las heridas como para intentar desmembrar el cuerpo. En la audiencia, el abogado defensor de Bryson Rivers argumentó que no había pruebas directas que confirmaran que Bryson había cometido el asesinato. Según la defensa, Bryson y Lauren tenían una relación tumultuosa, pero eso no era suficiente para asumir que él era responsable de su muerte. Además, señalaron que el robo de las cámaras de seguridad en la casa de Lauren podría haber sido realizado por alguien más, sugiriendo que podría haber un tercero involucrado en el crimen. Sin embargo, el fiscal respondió que las pruebas circunstanciales, los datos del GPS y las grabaciones de las cámaras de seguridad formaban un caso sólido contra Bryson Rivers. También presentaron un mensaje de voz dejado por Bryson en el teléfono de Lauren, en el que se le escuchaba gritar de manera amenazante: «No puedes esconderte de mí. Lo resolveremos a mi manera». Este mensaje, fechado la noche antes de su desaparición, fue suficiente para pintar un cuadro de acoso y amenaza. La audiencia terminó con la decisión del juez Gay Pulk Payton de negar la solicitud de fianza de Bryson Rivers. El juez declaró que, dado el historial de violencia de Bryson y la gravedad de los cargos, permitirle salir en libertad sería un riesgo tanto para la comunidad como para el caso judicial. Con la fianza fijada en $1 millón y nuevas pruebas emergiendo casi a diario, Bryson Rivers fue enviado nuevamente a la custodia del departamento del sheriff del condado de Forest mientras esperaba su juicio. La familia de Lauren Johansson expresó un dolor profundo pero también una determinación renovada. En declaraciones a los medios, Lance Johansson afirmó: «Esto no se trata solo de obtener justicia para Lauren. Se trata de garantizar que nadie más pase por lo que hemos pasado. Queremos que Bryson pague por lo que hizo, pero también queremos un cambio en el sistema que permitió que esto sucediera en primer lugar». El 9 de octubre de 2024, las autoridades presentaron nuevos detalles del caso de Bryson Rivers durante una audiencia en la que se evaluaron las acciones de las compañías de fianza responsables de su liberación. Se reveló que el día después de ser liberado, Bryson había visitado varios lugares en Hattiesburg, incluidos Chime Park y Pedal River Park. Según los datos de GPS, permaneció en Pedal River Park durante 32 minutos, un movimiento que, en retrospectiva, resultó inquietante debido a la conexión con los eventos posteriores. Un panel compuesto por 6 jueces revisó minuciosamente las responsabilidades y acciones de las compañías de fianzas implicadas en la liberación de Bryson Rivers. Aunque el panel concluyó que las compañías no violaron técnicamente ninguna ley, quedó claro que hubo múltiples casos de negligencia. Los jueces señalaron fallas críticas en la comunicación, la supervisión y la adherencia a los procedimientos establecidos que permitieron que Bryson saliera de la cárcel sin que se cumpliera adecuadamente con las condiciones de su liberación. Entre los errores destacados, se incluyó la falta de seguimiento inmediato para garantizar que Bryson Rivers se presentara a la empresa de monitoreo GPS y se adhiriera a las restricciones de viaje impuestas por el tribunal. Estas omisiones permitieron que Bryson se trasladara sin control, lo que culminó en una tragedia evitable. El tribunal también destacó la inacción inicial de la compañía de rastreo GPS y la oficina del secretario judicial, quienes no compartieron información clave con los agentes de fianzas ni con las autoridades locales. Aunque las compañías de fianzas evitaron sanciones legales, el panel dejó en claro que su negligencia fue un factor significativo en el encadenamiento de eventos que llevaron al asesinato de Lauren Johansson. Los jueces enfatizaron que esta tragedia no era solo el resultado de la violencia de Bryson Rivers, sino también de un sistema que falló repetidamente en proteger a las personas vulnerables. Mientras tanto, Bryson Rivers permanece bajo la custodia del Departamento de Policía del Condado de Forest. Su caso ha sido presentado ante un gran jurado, que ahora escucha los argumentos y examina las pruebas para decidir su destino. Con cargos que incluyen asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y violación de las condiciones de su fianza, la posibilidad de una condena parece inevitable. A pesar de las discusiones legales en curso, la familia de Lauren Johansson ha exigido justicia no solo contra Bryson, sino también reformas más amplias para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir. Lance Johansson, visiblemente afectado, declaró ante los medios: «El sistema le falló a Lauren en cada paso del camino. Esto no es solo sobre Bryson Rivers. Es sobre un sistema que permitió que alguien tan peligroso estuviera en libertad. Mi hija debería estar viva hoy. Y no pararemos hasta que veamos un cambio real».
El caso de Bryson Rivers, que comenzó con un error administrativo, se ha convertido en un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la negligencia sistémica. Las audiencias continúan, mientras la comunidad de Hattiesburg, junto con la familia Johansson, espera ansiosamente justicia para Lauren.